protocolo de construcción, que desde 1950 y pico trabajan que Cameo fue fachada. No, hoy que en el 2018 un arquitecto hizo un informe bastante negativo de ese edificio, solo que no dijo que se iba a caer, pero fue yo tengo que llamar Casi. No, yo tengo que llamar a un tío lo mío dijo porque sin decirlo, lo dijo sin decirlo. Él a lo mejor debe decirle acá, esto hay que hacerlo ya. 2018 súper negativo ese edificio. Sí. Hoy salió en CNN. la dura realidad. Yo tengo que llamar a unos tíos míos viejos, porque después que me vuelve la cubana y todo. Esa gente está abajo, Esa gente sí, el problema que fue tan... Pero se fue la mitad del edificio. No es que los escombros quedaron así. Y murió mucha gente. Fue ¡pam! O sea, Y hay cuerpos que no se han encontrado. o sea, que es muy difícil, pero es muy difícil, muy difícil. No es como por ejemplo en México, los bebés, ¿te acuerdas? En México o en Chile que se cayó que eran escombros, pero eran muchos escombros que te permitían. Este fue. Sí, hay cuerpos que no se han encontrado. Claro, porque se fue, parece que este Para mí es mucha gente, pero fue bien traumático. Incluso en las Torres Gemelas se salvó gente. Sí. Por la forma que estaban los escombros, había un hueco. Aquí no hay nada. Entonces y fue la mitad de la Y losas encima de otras. Exacto. Salvó gente. Sí, eso es horrible. Ahora, los que no estaban durmiendo salieron. Cuando comenzó el movimiento. Pero hubo un pedazo que quedó guindando. ese hay que ponerle el ojo, por ejemplo, la espía de Panamá tenía que ponerle el ojo, porque fíjate, eso es protocolo. Igual que a los del Metro de México. Ahora, Hay que ponerle el ojo. yo no soy arquitecto, obviamente, pero siento que parece que ese es un suelo. Lo que están, todas esas islitas que están enfrente de Miami Beach, pura arena. Porque son rellenos. Son rellenos, y encima no son rellenos de roca, no, son rellenos de arena. Así es. Así que esto está construido sobre arena y mar. Oye, atrás de mí, La salida, el salitre acaba con el acero. el muro atrás de mi casa se cayó y tiene 40 años después de ese muro. Tenemos malas y buenas noticias. Siempre. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de su conductor y no debe ser... Son responsabilidad de Villa y de Linares. Si dicen algo de Justo Arosemena que no es su responsabilidad. Tranquilo, estamos claros, nosotros y no vamos a decir nada malo. Yo sí. Bueno, sí, nadie es perfecto. Yo sí. Nadie es perfecto. No, le gusta la semana poco más. Nadie es perfecto. Atención panameño, cuando no estás en tu burbuja social, no rompas la distancia de 2 metros. Tu burbuja es el grupo de personas que viven contigo en tu casa. Solo con ellos te puedes acercar a menos de 2 metros y nadie más. Ni tus parientes, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo pertenecen a tu burbuja. Mantén... Hay repunte en el COVID, ¿no? Esto va para arriba, hermano. Bueno, yo no sé ustedes, ya yo tengo las dos vacunas, pero yo sigo con mi vaina. O sea, Así hay que seguir. hay que seguir con Es que esto. con las dos vacunas igualito. Hermano, yo tengo uno. Usar siempre la Va mascarilla. por También. ¿Tú te pones? No. Big Vapo, yo tengo en la noche. Todos los días que salgo. Por Panamá. Big Vapo, buenísimo. Sí, ahora últimamente está facho con una mascarilla negra. Buenísimo. ¿Combina con qué? Con el No sé. Buenos días, muy buenos días, mi querido Panamá. Positivo, un día de lluvia, un día romántico, un día de amor, un día de pasión, un día para que los que puedan se quedan empiernados, un día de cariño. Nosotros tenemos que salir a buscarla. Totalmente. Bueno, amigos y amigas, recordemos que un día seguro que es un gran día. Y bueno, hoy sábado tenemos otro programa de Alza tu Voz, como mencioné en el mensaje que envié hace unos minutos. Vuelvo y lo repito, nosotros todos los meses, la primera vez que tuvimos a Don Villa aquí sentado con nosotros hablando un poco de historia, pues nos gustó mucho la dinámica, la conversación que tuvimos con él, esos pasajes, esas remembranzas de lo que fue la historia y de muchas cosas que tal vez no hemos aprendido porque no pusimos atención cuando éramos jóvenes o porque los libros de enseñanza pues no plasmaban esta información.
fue sumamente interesante y queríamos nosotros, pues Néstor y yo y Brigitte, compartir con ustedes, los radio oyentes, con los amigos de Panamá y los amigos del exterior que también nos escuchan, algo de nuestra historia diferente, no el libro tedioso o frío, sino unas conversaciones amenas que se dan aquí. Y ahora tenemos un estudioso, Julio Linares, que es otro estudioso de la historia y que también viene de la dinastía de los próceres, viene de la casta y de la línea directa de los próceres, y pues también podemos escuchar algunos temas interesantes. Pero bueno, antes bueno, les decía que estamos por cumplir 200 años de independencia de Panamá de España, y nosotros hemos querido todos estos meses hacer estas acotaciones, hacer estas remembranzas, recordarle a los panameños de dónde venimos, por qué estamos aquí, cuáles fueron las razones. Nosotros empezamos a escribir nuestra propia historia, aunque ya escribíamos parte de nuestra historia antes de la independencia de Panamá de España, pero después de la independencia de Panamá de España, ya como nación empezamos a tomar nuestras propias decisiones, acertadas o no acertadas, pero tomábamos nuestras propias decisiones. Aquí, ¿Qué iba a decir, Néstor? Aquí yo lo único que quería contar era de que la presencia de Andrés Villa y de Julio Linares en estos programas que han venido pasando poco a poco, afortunadamente, es porque son personas nacidas a la lectura, y ellos, además de la historia formal del libro, ellos desnudan la historia y cuentan más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, ¿o no? Así es. Y bueno, me gustó mucho eso de desnudan la historia. Desnudan la historia, así mismo es. Y bueno, siempre la noticia pues negativa en el tema del COVID, hacemos siempre en la introducción de esta para recordarle a todos los panameños que aún tenemos el virus, que no hemos ganado la batalla y que tenemos que tomar las medidas de bioseguridad necesarias para evitar más contagios. Sí se está vacunando, se está avanzando en la vacunación de una manera muy agresiva y muy sostenida, que es importante, pero tenemos que mantener aún las medidas de bioseguridad para evitar estos contagios y seguir perdiendo vidas de hermanos y hermanas. Están muriendo todavía y están aumentando las cifras. Néstor. Bueno, para el universo general hasta el día de ayer, tenemos 2.938.877 pruebas realizadas. Pruebas nuevas 12.704, pruebas negativas 2.536.507, casos activos 11.653, casos confirmados 398.820, nuevos casos 1.093, estamos aumentando, ¿no? Recuperados 380.662, y lastimosamente total de fallecidos 6.505. 6.500 y sigue subiendo la cifra. No es relajo, amigos y amigas. La verdad es que tenemos que, y por ahí vemos que mucho desenfreno en algunos lugares, y que la verdad que hay que tomar conciencia, porque al final, aunque ya no son solamente los viejos, ya también los jóvenes, los muchachos están pasando por problemas de este tipo, y la verdad es que tenemos que cuidarnos. Lastimosamente perdemos más a nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos, pero también los jóvenes están siendo víctimas. Bueno, también quería mencionar, el canal fue hace 5 años el canal fue ampliado, y pues estamos celebrando esa inauguración que ha generado en muchos recursos para todos los panameños. Tal vez algunas personas no lo están percibiendo, no lo sienten, pero asumo yo que gran parte de los ingresos del canal están sirviendo en estos momentos para apalear un poco el tema de la... O palear, no es apalear, no es palear. Mira tú, apaleados estamos nosotros. Disculpen, para palear un poco el tema de la crisis del COVID. Y bueno, Rubén Blades, hablábamos de que Rubén Blades primero va a ser homenajeado en Las Vegas el 18 de noviembre en la ceremonia de los Latin Grammy. Los Latin Grammy le dedican el programa a Rubén Blades por su trayectoria y por todo lo que ha hecho, no solamente en el tema de la música, sino también en el tema social, el tema cultural y en el tema político, ya que pues no podemos descuidar que el Ministerio de Cultura, la Bellas Artes, ¿no? Le otorgó una medalla hace poco en España. Así mismo, esa es la otra. Los reyes Felipe VI y Leticia hacen entrega a Rubén Blades de la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Y ¿sabes qué es lo que quería resaltar de esto? Qué bueno que se le esté otorgando condecoraciones en vida a las personas, porque normalmente era cuando se moría que postmortem. Qué bueno que
que están... Pero esa es una crítica constructiva que sí debemos hacer nosotros a nuestro Ministerio de Cultura actual, recién inaugurado. Así es. Si quieren inaugurar con los 200 años, ir por todo por todo el firmamento y ser grandes, deben comenzar con homenajear a todas aquellas personas, incluyendo Rubén Blades, que yo creo que Panamá no tiene una sola. Sí. No es que Rubén pero lo que quiero decir es que creo que es el único país, siendo el panameño, que no le ha entregado un homenaje. Mira, me da la impresión. La vejez se le critica mucho y se le menosprecia como un estado donde el hombre llega y ya no sirve. Pero la vejez le permite a un artista, a un escritor, a una persona lograr metas, subir peldaños. Sin los años no se puede. Hay gente con mucha brillantez que se mueren a los 40 años y hasta ahí llegaron. O se mueren a los 50. Pero imagínense un artista que llegue a los 80 años. Es productivo. Y esas son las personas que engrandecen un país. Es que ese es el cúmulo de las experiencias. Y honestamente, Rubén Blades es un hombre Rubén Blades Bellido de Luna, es un hombre que ha enaltecido el país en base a todas sus obras y sus propias, no solo obras, sino sus acciones alrededor del mundo, por lo cual yo siento que esto puede ser una oportunidad para que el Ministerio de Cultura de Panamá otorgue a él y a otros artistas nacionales que no han sido tan reconocidos, pero son muy importantes, esos reconocimientos a los 200 años, al umbral de los 200 años de la República. Y bueno, nada más una pequeña acotación, claro, adicional al homenaje que se merecen nuestros artistas por el seniority, adicional al talento, el seniority que hablamos, las personas de edad. También considero que se le debe dar la oportunidad a los jóvenes, claro, porque hay mucho talento joven desconocido que no se les ayuda y solamente se les atrae o se les reconoce cuando ya ellos pudieron hacer algo porque tuvieron una oportunidad externa al Estado, a la que debe darles el Estado panameño. Claro. Así que era mi alocución, apoyar a los talentos jóvenes, coincido incluso contigo, desconocidos, la mayoría desconocidos, pero que estamos seguros que en algún momento esos exitosos. talentos van a ser alguien. Coincido contigo. No hay programa, no hay buenos programas que motiven, no hay buenos programas que motiven a la juventud. No se resalta hacer concursos infantiles, concursos, o sea, hay que ver de qué manera se impulsan estas actividades para reconocer a estos jóvenes talentos que el día de mañana van a ser grandes glorias. Programas que puedan impulsarse, eso es. Bueno, hablábamos del COVID al principio, crece en el promedio diario de hospitalizados en un 13%, está creciendo la hospitalización en el COVID. También pues detuvieron a los dos amenazadores del presidente de la República, de una vez lo engrillaron, el de Colón y al gran Kenny, el de Ni Gucci ni Prada, el de la canción Ni Gucci ni Prada, lo agarraron preso. Yo creo que son cosas deleznables que la sociedad se vean esas cosas de amenazar a un presidente. Claro. En Colombia le dispararon Al helicóptero. El presidente, dígase lo que se diga, si es popular o es impopular, es el presidente. Claro, y es un ser humano. Se merece un respeto, claro. Así mismo es. Bueno, en otro tema y triste, acaban de enterraron a los dos niños que fueron avaliados, niños que no tenían nada que ver con el tema de pandilla, que no tenían nada que ver con la realidad que viven estos barrios populares, y bueno, fueron víctimas. Uno tenía un gran talento artístico, iba a ser uno de los protagonistas de muchas series, novelas y películas aquí en Panamá, y lastimosamente lo perdimos por la irresponsabilidad de unos cuantos bribones que están haciendo diabluras en la calle, y ojalá que le caiga Olga Cárdenas. Y ojalá que le caiga el peso de la ley. También perdimos a la gran dirigente, gracias Néstor por acordarnos, Olga Cárdenas. Olga Cárdenas fue una luchadora del Chorrillo por la reivindicación de las masas populares, porque el beneficio de los recursos económicos también apoyaran estos barrios con tanta necesidad por hacer actividades sanas para los niños, donaciones. Bueno, Olga Cárdenas siempre estaba activa
por su chorrillo y por sus chorrilleros, y también estuvo muy activa con el tema del 20 de diciembre. Claro. Ella estuvo pues muy beligerante con los caídos del 20 de diciembre. Y bueno, ella siempre estuvo procurando que el chorrillo estuviera en la mente, debe llevar su nombre. En las mentes de los gobernantes, que el chorrillo siempre estuviera presente en la mente de los gobernantes y que el beneficio, para bien o para mal, de los recursos económicos del Estado también sirviera para algo en el tema del chorrillo. La despedimos con mucho honor, caminamos mucho con ella, conversamos mucho con ella, nos reímos mucho con ella y pues también sentimos esa partida de la gran amiga Olga Cárdenas. Y a sus deudos, a su familia, a la gente que le sobrevive, pues un saludo a todos ellos. Pero yo vi que la despidieron con batucada, así que se fue contenta. Sí, como le gustaba. Bueno, lo que mencionó Villa, balean el helicóptero que viajaba el presidente de Colombia, Iván Duque, y ahí vi las tomas en las redes, baleado, no dije que la bala, baleado el mismo helicóptero. El fuselaje estaba desguañangado, parece que impactó. No tengo la información, pero creo que fusil. Sí, yo creo que fusil, porque los huecos no eran ni 50 ni balita, eran como un 762, un fusil. Bueno, también otra noticia internacional: Derek Chauvin, condenado a 22 años y medio en la cárcel por el asesinato de George Floyd. ¿Se acuerdan? El negro que asfixiaron. El policía pues fue condenado con 22 años de prisión por este tema, como una manera ejemplar de evitar este tipo de acciones. Aquí hay una noticia que me gusta, que quiero leerla, pero que Néstor, tú me vas a hacer eco de lo que yo voy a decir. Domingo La Torraca, coordinador del Pilar de Crecimiento Económico de la Cámara de Comercio e Industrias y Agricultura de Panamá, asegura que hay que apostar por el turismo para traer dinero fresco y generar empleo. Bueno, ¿qué más? Eso lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Yo estoy como comunicado con esto, por eso te dije que ahí está Villa, el que no nos va a dejar mentir, si tiene 20 años de haber sido trabajado en 25 años cumplo 25 años del IPAT. Desde que abrió este programa, hemos estado llamando la atención para que atiendan el tema del turismo como se debe, un tema de Estado, un tema que el presidente tiene que ver toda la semana, el presidente tiene que involucrarse en este tema, tomar acciones, escuchar a los participantes en el tema del turismo y poder beneficiar, no solamente porque vas a beneficiar a aquellos inversores que están, vaya la redundancia, invirtiendo grandes recursos en hoteles o grandes recursos en líneas aéreas. También hay que procurar que esta industria surja porque beneficia al que vende raspado, al que hace artesanía, a la que teje mola. Y sigue, perdóname que los interrumpa, pero sigue un problema serio para los que están en Sudamérica, que llegan a Panamá, en la forma como los tratan. Ojalá eso se elimine pronto, porque si no lo estoy viviendo por personas que conozco, extranjeros, incluso clientes de afuera que los tratan muy mal, y bueno, no quiero extenderme porque no es el punto. Eso es, así es. No, y es verdad lo que tú dices. Yo he escuchado muchos de esos temas, inclusive hasta de gente del gobierno que recibieron algunas personas con este tipo de comentarios y malos tratos en el aeropuerto. Yo creo que el ministro de Salud y el presidente deben tomar atención a esto y verificar qué es lo que está pasando, porque si somos un ejemplo, si queremos ser el hub, si queremos ser la tacita de oro de Latinoamérica, pues atendamos esto, que es por donde pasa la gente. Sí, en estos días sobre todo Sudamérica. Claro, pero en estos días nos pusieron en una cuestión por CNN de uno de los países más interesantes de Latinoamérica. Uno de los países más interesantes de Latinoamérica. Eso ¡Qué horror! No podemos estar en todos los rankings. No podemos estar en todos los rankings. Tenemos que corregir ciertas cosas, ¿verdad? Los rankings que no son, ¡Carajo! Estamos en todos los rankings, chuleta. Dios mío. Panamá, ¿qué pasa con Panamá? Y bueno, la última noticia internacional y cultural, quienes regresaron al ruedo, Orquesta de la Luz, ¿se acuerdan los chinitos? Los chinitos que arrancaron nuevamente y empiezan sus rutas en el Blue Note en Tokio. Van a arrancar allá la Orquesta de la Luz. Eran estos japoneses, sí, para no decir chino. Eran los japoneses. Nora cantará de nuevo. Nora cantará, todo el team. Me da risa muy buena voz. Sí, muy buena voz. Es que a mí me da risa porque de repente uno lo ve y que
No, hombre, esos son los hijos, es que los japoneses viven 2.000 millones de años. Son lo mismo, son ellos. Sí, ellos mismos. Tocaron en Panamá, tuvieron un largo programa en Panamá. Así mismo es. ¿Cómo no? Y bueno, entramos en materia. Como les manifestaba al principio, es importante que recordemos que estamos por celebrar 200 años de la independencia de Panamá, de Spain, de España, y que ¿cómo así? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Cómo fuimos evolucionando? ¿Cómo fuimos mejorando? Éramos Estado, éramos gobierno, era un grupo de dirigentes que nos llevó, que firmó con España, con Colombia, nos unimos a Colombia después que pasó. O sea, hay una serie de pasajes en la historia que es importante que conozcamos y que lo escuchen, porque yo sé que muchos de los que están aquí escuchando, como yo, no le paraban bola en la escuela. Cuando venía la historia, queríamos salir huyendo, o estábamos castigados en la esquina, o queríamos ir para recreo, no le paramos bola. Pero cambió eso, ¿verdad? Pero cambió desde que usted, compañero, empezó a tocar unos temas, y yo dije, oye, nosotros tenemos nosotros tenemos que ser un poquito más conscientes y escuchar un poquito de nuestro pasado, porque no podemos andar por el mundo como locos por ahí sin entender, ni saber, ni valorar el esfuerzo de un grupo de hombres y mujeres que en su momento se sentaban a conspirar contra una potencia que, pues, si esas conspiraciones o esas decisiones de libertad eran descubiertas o eran captadas, el destino no era 6 meses de cárcel. El destino no era te voy a exiliar, no, el destino era fuera. Así que las decisiones que se tomaban eran muy delicadas, y las decisiones que se iban, o las personas que iban coordinando las acciones a tomar, se jugaban la cabeza. Y esto hay que valorarlo. Esto no lo digo porque, porque ese tiempo te mataban. No. Valoremos en su justa dimensión esas acciones. No es lo mismo ir ahora a la cinta costera y gritar y decir que el presidente no sé qué, o las amenazas que reciben. Ahí lo fueron a buscar, bonito, esposado. No te lastimes, métete la cabeza. En ese tiempo, si tú hacías eso, ya ustedes saben, iba a ser la historia de esa persona. Entonces hay que medir en su justa dimensión el esfuerzo de estas personas para poder hacer o lograr el país que hoy tenemos y que tenemos que cuidarlo. Andrés, cuéntanos. Bueno, el tema de este sábado, del mes de junio, ¿no? Correcto. En consenso con mi amigo Julio Linares, es el Estado Federal. Y lo quiero comenzar con un extracto, un fragmento del epílogo de mi próximo libro, que se llama Relatos, 1821, donde yo comento en forma literaria escribo sobre el preámbulo de la independencia de 1821, cómo era Panamá, a qué se dedicaban, cómo fue, y después recorro los 50 años, los 30 años después de 1821. ¿Ese libro cuándo sale? Pronto, falta plata para la imprenta, pero ahí estamos. Está bien. Así estamos, es la editora Andrés Villa. Entonces, en el epílogo, porque yo... Edición en los tiempos de crisis. El libro llega hasta el ferrocarril, y en el epílogo escribo: después de la puesta en marcha del ferrocarril, nace en 1855 el Estado Federal de Panamá, gracias al proyecto político impulsado por el abogado panameño Justo Arosemena. Este personaje, que es considerado entre los más grandes jurisconsultos de Colombia y del continente, se opone firmemente al centralismo con que se ha venido gobernando al istmo desde la independencia. ¿Es así, Julio? Así mismo es. Arosemena elabora un documento nacionalista, sustentado con antecedentes históricos y culturales que demuestran la singularidad de un territorio que lo vio nacer y reafirma la homogeneidad de su población. Estos argumentos son presentados al Congreso colombiano, que lo aprueba.
De esta manera, Panamá es el primer estado federal en la República de Colombia. El autor Arosemena es su primer presidente, aunque su mandato es efímero. No dura 6 meses. ¿No duró 6 meses? ¿Qué es Estado federal? Primero, para que los oyentes puedan... Julio lo va a contar. Okay, Panamá tendrá su constitución particular, su asamblea, sus códigos, su policía y hasta un ejército. Las relaciones exteriores, las cuestiones del ferrocarril, sus ingresos, su bandera y escudo serán determinados por Bogotá. En la práctica, durante los 30 años que dura este sistema político, el Istmo vive una turbulenta situación en que el Arrabal y San Felipe se enfrentan continuamente. Desfilarán 26 presidentes y solo 4 terminarán sus periodos. Pero el Arrabal encuentra un líder. Sobresale largamente la figura de Buenaventura Correoso. Carajo, ahí está el hombre, carajo. Se nos pasa desapercibido. Siempre ahí. Siempre está el hombre. Quien ocupa 3 veces la presidencia del Estado Federal y dota a las masas populares de Santana de autoestima y presencia política. Ahí está. Julio, cuéntame, Bueno, ¿qué opinas tú del Estado Federal? Antes que nada, yo quiero agradecer, creo que no lo he hecho en estos 6-7 programas que hemos tenido, pero quiero agradecer públicamente a Néstor y a Iván por la oportunidad que nos dan a Andrés y a mí a venir a este micrófono y transmitir nuestros limitados, aunque creo que objetivos, señalamientos históricos de diferentes temas en este camino al bicentenario de nuestra emancipación del Imperio Español. Y es que para entender el Estado Federal de Panamá hay que entender por qué Panamá, al emanciparse de España, se une a Colombia. De repente la primera idea que te viene es, bueno, no había en los panameños, en los ismeños, un sentimiento del concepto, un sentimiento fuerte del concepto de la nacionalidad. O no existía en los panameños una identidad nacional lo suficientemente fuerte como para ejercer un nacionalismo que en ese momento parecía nulo. Bueno, yo les contesto que nada más lejos de la verdad. Así que, pero esto lo tengo que contestar no con una frase, sino explicar. Así es. ¿Y qué les puedo explicar? Para entender por qué Panamá se une a Colombia, tenemos que ver qué es lo que sucedía en esos tiempos. En el istmo panameño representaba tenía fuertes limitaciones como país pequeño, pobre y débil. Entonces necesitaba el apoyo económico, social, político y comercial de lo que podría ser una potencia superior. ¿Para qué? Para asegurar y mantener una economía estable. Entonces, Panamá, ¿qué buscó? Dentro de un fuerte alineamiento, incluso una discusión muy profunda. ¿Qué es lo que buscó Panamá? Ser beneficiario de las bondades de un estado emergente, uno de los grandes estados emergentes de la América colonial. ¿Y ese estado cuál era? Nuestro vecino, Colombia. Exacto, Colombia, o lo que se conoce, porque nunca se llamó así probablemente, pero era lo que era la Gran Colombia, que incluía a Venezuela y Ecuador. Entonces, ¿qué implica esto? Que ese hecho de perder esa cesión de derechos soberanos que Panamá tenía que entregarle a Colombia, tenía que tener una contraprestación. Y esa contraprestación era una especie de autonomía. Y esa autonomía, que no la buscaban los panameños con la independencia, esa autonomía la estaban buscando ¿a través de qué? A través de la federación. Un alejamiento del centralismo bogotano que nos tenía, hasta cierto punto nos tenía bastante subjugados.
Ahora, recordemos algo, estoy hablando de 1821. Justo Arosemena solamente tenía 4 años. José Justo del Carmen Arosemena Quesada, que era su nombre de pila, nace en 1817. O sea, en 1821 era apenas un niño. Pero entonces, esa mente analítica, esa mente brillante, esa mente de este panameño, de este ismeño, que en realidad era colombiano porque pertenecíamos a Colombia, esa mente a lo largo de sus estudios, a lo largo de su vida académica, intelectual, profesional, periodística, comienza a entender ese sentimiento panameño, ese sentimiento ismeño, y por eso lo catalogan hoy como el padre de la nacionalidad. Pero esa frase de padre de la nacionalidad es porque Justo Arosemena, en su estado federal, lo basa en ciertos parámetros. Yo diría que en 3 parámetros principales. El primero, ¿cuál es? La singularidad geográfica del Istmo. Éramos el centro del mundo. Panamá era el corazón del universo, como lo dijo, ya hemos hablado, lo dijo el Libertador. Ese era el primer concepto, la singularidad geográfica del Istmo. El segundo concepto, ¿cuál era? Nuestras diferencias respecto a la Nueva Granada. Diferencias enormes, empezando por la geográfica. La división además la división natural que ofrecía y ofrece hoy el tapón del Darién. Había diferencias comerciales, políticas, culturales, de intereses. Panamá era un país caribeño, tropical. Colombia en general era la Colombia andina, la Colombia templada de los grandes Andes llenos de nieve. Entonces, había unas diferencias enormes. Y lo interesante del Estado federal, que el Estado federal lo que recoge en síntesis, es el pensamiento de un hombre que dice: no quiero que mi país se independice, porque esa independencia nos puede llevar a formar parte de otras regiones peores, de otros imperios. Y él pensaba mucho, sobre todo en Estados Unidos. Así que él buscó una especie de término medio entre la independencia y mantenerlos subyugados a Colombia. ¿Cuál era ese término medio? El Estado Federal de Panamá, que nos permitía tener cierta autonomía frente al centralismo colombiano, pero perteneciendo a esa gran patria colombiana. Así que no sé si en términos muy generales lo dejo ahí, porque creo que ese es el concepto del Estado Federal de Panamá. No ir a la independencia y no estar subyugados al 100%, buscar el término medio. Y ese término medio era un Estado federal. Acabas de aclarar exactamente la pregunta que yo acabo de hacer. ¿Qué era el Estado federal? Porque le vamos a hablar a la gente, o le estamos hablando a la gente, y la gente dice, bueno, Estado federal. No, Estado federal era exactamente la posición política que querían en los que estaban del lado de acá de Panamá, de mantenernos aliados a la potencia regional latinoamericana que era la Gran Colombia, pero con nuestras propias decisiones, o tratar de decidir más o menos como Puerto Rico. Sí, exacto. Más o menos como un Puerto Rico. Como un Puerto Rico. Yo no diría que exactamente Puerto Rico. Más o menos, por eso dije más o menos. Porque Puerto Rico es un estado muy sui generis, como es Estado Libre Asociado. Exacto. Pero bueno, sí, es una analogía, pero más o menos así. Yo quería también traer a colación. Sí, pero ellos tienen voz, pero no voto. No, exacto. No, y creo que ellos tienen pasaporte estadounidense, creo. Exacto. Ellos tienen voz, pero no. Pero volviendo a acá. Nada más antes de pasarle la clave y las maracas a Andrea, porque yo estoy tocando el piano en este momento, hay 2 términos que son similares, hasta cierto punto, que son Estado federal y Estado soberano. Así es. ¿Por qué? Porque el Estado federal es una obra escrita que deja Justo Arosemena, y es esa obra escrita la que se toma en cuenta para crear lo que es el Estado soberano de Panamá. El Estado soberano fue el título
institucional que se le da al Estado panameño, a lo que sería el entonces Departamento de Panamá. Se califica como Estado soberano, pero ese término Estado soberano proviene de esta obra escrita que era el Estado Federal de Panamá. Pero lo que yo estoy entendiendo de la intención de don Augusto Arosemena en su momento es era una solución pronta para irnos desarraigando de las, o sea, de toda la cobija, por ejemplo, colombiana en su momento, porque nosotros no podíamos andar solos como tal, pero sí poco a poco irnos desarraigando. Entonces eso es lo que yo estoy entendiendo que quería... Para terminar, y antes de pasarle la palabra a Andrés, espérate, es que voy a leer algo que dijo Augusto Arosemena que va en lo que tú acabas de decir. Y lo voy a leer porque creo que cae como digo al dedo. Decía Augusto Arosemena: tal vez esta sería la principal razón por la cual no me apetece que el Istmo fuese independiente, lo que tampoco me impidió entender que existía, esto lo dice Justo, existirá un día indudable, natural y forzoso, si bien incierto, en la historia de la humanidad, en el que el Istmo panameño será un Estado independiente. Ese es el Estado soberano. Ahí está. Entonces, es lo que buscaba de alguna manera. Ya él había visualizado. Es lo que buscaba con el Estado soberano, es que en algún momento de la historia, aunque fuese después de él, que así fue, después de él, el Estado panameño llegaría a ser un Estado independiente. Qué mente brillante él, porque él sabía que él no podía... Pero esas son las intenciones, eso es lo que siempre hemos estado hablando. O sea, por ejemplo, la gente tiene que gobernar bajo las intenciones, tú tienes que saber cuáles son las intenciones de tu propio gobierno. Y saber las realidades para ir avanzando poco a poco. Eran personas que creían en el Estado. Realidad. Exacto. El Estado federal plantea un escenario completamente distinto. Hay un evento que también es muy importante, el fin de la esclavitud. 1852, 3 años antes. Toda la negrada, todo el arrabal. Ya había pocos esclavos, pero todo el pueblo, el populacho, el que no era blanco, se sentía ciudadano con derecho a voto, con derecho a protestar, con derecho a levantar su voz. Y había 5 populares, por no decir negro, contra un habitante blanco que dominaba el San Felipe. Eso creaba un ambiente muy tenso. Las masas populares consiguen, como siempre he dicho, un líder que no era negro, pero que era de su gente, porque Correoso, Buenaventura Correoso, vivía y nació fuera de las murallas en Santana. Era un hombre de ellos, fue maestro, fue juez del crimen. Entonces, políticamente hierve la ciudad de Panamá, la zona hierve, que cada cual quiere tener un presidente de su lado. Claro. Las presidencias Que se identifique con él mismo, claro. Sí, las presidencias se alternan. Ya les dije que tuvimos 26 presidentes en 30 años. Justo Arosemena no termina su periodo. Ramón Gamboa, comerciante. José de Valdía, propietario. Manuel María Díaz, comerciante. Juan José Díaz, Carlos Icaza, Gregorio Miró, Pablo Arosemena. Ese fue bueno. Fue 2 veces presidente. Tiene una estatua inmensa en la Pobla. Francisco Fábrega, Santiago de la Guardia, que murió en una guerra. Pedro Goitía, que fue el único santeño. Pero por el arrabal, el general Buenaventura Correoso, 68 y 71, Juan Mendoza, que era su segunda. También fue. Claro, él lo puso. Rafael Aipuro, que era un mente caliente. Un cabeza caliente. Sí, un cabeza caliente, que era hermanastro. Fue el que inició la guerra de los 1000 días en el Istmo panameño, Rafael Aipuro. Ah, sí. Correoso de nuevo, Cazorla, Gerardo Ortega. El Estado federal fue una olla hirviendo. Golpes de Estado. ¿Y cómo desemboca el Estado federal en una guerra y prenden Colón? Ya Aispuro se levanta en armas con su subalterno, con su compán Pedro Prestes. Ya éramos Estado federal. Ya ahí termina, porque
tanta pelea entre los de adentro contra los de afuera, no nos poníamos de acuerdo. Fueron 30 años muy duros. Panamá cada día crecía en importancia comercial. Todas las naciones, ya los Estados Unidos tenían un ferrocarril transcontinental y no se usaba tanto el ferrocarril nacional, pero seguía siendo importante. Pero aumentaron las líneas de vapores que llegaban desde Chile, Perú, del Caribe, Francia, Martinica, Colón, Panamá estaba en verde. Panamá era apetecido. Y Colombia, lo que dice Julio, Colombia lo que nos exportó a nosotros fue una lucha partidista. Liberales contra una guerra atroz. Ese pueblo colombiano, desde el siglo XIX que se independizaron y no han tenido paz. No paran, ¿eh? Todavía tienen guerra. Todavía tienen. Entonces eso lo trasladaron al Istmo. ¿Cómo desemboca el Estado Federal? En 15 años de la regeneración. Lo que diríamos nosotros cuando se va un gobierno, que llega otro, ahora acá en la democracia, que dice, nada de lo que hicieron los arnulfitas o los perredistas vale, hay que hacer algo nuevo. Bueno, después del Estado Federal pasan 15 años de regeneración. Un tal Núñez, Rafael Núñez, un héroe, tiene estatua en Cartagena, la vi, y borra todo lo que han hecho los liberales y los de adentro y los de afuera, y crea otra vez, realza el poder de la iglesia, las ideas liberales las borra y mantiene al Istmo en un puño. ¿En qué deriva eso? En la guerra de los 1000 días. Los panameños y los colombianos que estaban bajo la regeneración se levantan en armas. Me he saltado lo que quiero decir es que ¿qué herencia nos da el Estado Federal? Bueno, reafirma el poder o la autoestima de las masas populares. Reafirma en la aristocracia las ganas de seguir, porque ellos nunca cejaron en querer que Panamá fuera un paso libre, una franquicia comercial con un nombre grande y donde la gente supiera que en Panamá se podía hacer negocio. Casi nunca lo consiguieron, porque sí se hacían negocios, pero por A o B razón había guerra, había problemas. Lo que anhelaba la aristocracia era que Panamá fuera una marca comercial confiable. Eso no se logró porque estábamos insertos en un país que era un problema. Colombia, perdonen los colombianos, Colombia no quería Panamá, o sea, no estimaba Panamá, no identificaba. Éramos el patio trasero. No identificaba ese deseo panameño de comerciar, de abrir. Ellos nos querían era tener bajo un centralismo. Y lo primero que fue cuando subieron los conservadores fue quitarnos el Estado Federal. Antes que entre, le manda un saludo a todo el licenciado Leblanc, defensor del pueblo. Saludo, defensor del pueblo, que siempre está muy activo. Oye, la Defensoría del Pueblo está berraca, muy activa. Lo felicito al defensor del pueblo, a Chino Zucari. También le envía un saludo a todos los amigos. ¿Qué iba a decirnos, don Linares? Yo quisiera aprovechar también, traer a colación algunos pensamientos de Justo Arosemena que basa él en el Estado Federal. Pero son pensamientos que tú los escuchas y pareciera que ese señor está viendo lo que estamos viviendo hoy. Eso te iba a decir. Eso es importante. Y yo voy a pasar, y los digo, decía Justo Arosemena por aquella época, a mediados del siglo XIX, cuando él pensaba en su redacción del Estado Federal. Él decía: Panamá se balancea ante el robo enronizado, la falta de aseo, los tribunales embarazados, la incuria, el abandono y la indiferencia neogranadina.
El estado lastimoso de los negocios públicos se da porque el gobierno supremo no atiende al istmo, aunado a la apatía y la falta de patriotismo ciudadano. Exigió a los panameños que despertasen, porque la pérdida inevitable del istmo ante el abandono de la patria grande implicaba la adhesión a otra raza o potencia totalmente extraña, materialista y codiciosa. Esa otra potencia, ¿quién era? El Imperio del Norte, los Estados Unidos. Y sigue diciendo Justo Arosemena, se refiere Justo Arosemena a un pueblo indiferente, susceptible de ser manejado al capricho de los gustos. Alza la voz por la entereza y el patriotismo firme para no rendirse ante el imperio. Exige que el gobierno atienda y vigile la cosa pública para proteger los bienes del ciudadano. Pide no confundir una prosperidad material vacilante con la conducción de la administración, porque no basta el crecimiento económico sin un desarrollo institucional. Reclama un buen gobierno para que haya bienestar, hacienda y estabilidad, para no converger la pobreza con la corrupción rampante y la inseguridad ciudadana. Desestima la fortuna recibida por el robo al tesoro público porque intimida al ciudadano decente y honesto. Reprueba la limitada educación pública y la escasez de higiene, generadores de congoja popular y cobijos despiadados. Condena la justicia selectiva y los tribunales expuestos por intereses ficticios. Y termino, desaprueba la carencia de autoridad, la apatía generalizada y el descuido de una institucionalidad democrática. Ese era el pensamiento de José Justo del Carmen Arosemena Quesada a mediados del siglo XIX. Y antes de pasarle nuevamente las maracas a Andrés Villa, yo quiero terminar este pedacito. Yo creo que ya se está acabando el tiempo, pero yo termino este pedacito porque es interesante recordar también que Justo Arosemena fue el presidente de la convención que aprueba la Constitución de Río Negro. Y la Constitución de Río Negro de 1862, si no me equivoco, no me acuerdo bien exactamente por allí, esa Constitución se convierte en el paraguas del Estado soberano, que ya no era nada más Panamá, habían otros estados federales en la Colombia andina. O sea, mira la importancia de Arosemena, que él logró que el centralismo bogotano se extendiera de Panamá a casi todo el resto de Colombia. Julio, espérate, pero, Julio. a ver, dígame, esto se puede interesante. Dime. Ahí está lo que Justo Arosemena plasmó en el papel. Por Ahora supuesto. te voy a contar yo cómo Correoso. Ahí está, Hombre, ahí viene. está. Estas son las partes que me gustan a mí. Lo que no está escrito, coño. Correoso, hay noticias donde se habla que Correoso, con piquetes de soldados, recorría el arrabal obligando a la gente a vacunarse contra la viruela. Sanidad que hablaba. La sanidad que... Dictó edictos sobre prohibición de arrojar las aguas servidas a la calle y crear muladares. Creó la escuela nocturna para estudiantes y escuelas normales para crear maestros. Dos figuras. Uno en las letras, que no era un hombre de acción, que dejó muchas cosas escritas y que hoy ocupa los más altos sitiales del Estado, Justo Arosemena. Y que era miembro de la entonces oligarquía. Pero otro hijo del pueblo, del arrabal, acción, adorado por su gente. Había un pregón que decía, ya lo he dicho varias veces, gloria a Dios, ese hombre, Ay, carajo. que es una de las máximas figuras del Estado federal, ha sido ocultado, Eso es lo que... ha sido vilipendiado, no hay una calle. ¿Por qué? Porque era rabalero. pero hay un libro sobre Buenaventura Correoso. ¿Qué lo escribí yo? Por supuesto.
Hay también un gran libro que se llama Santana. Nosotros hemos hecho un programa de Buenaventura, ¿verdad? Bueno, por ahí. Organicemos uno y vamos a invitar al ministro de Cultura, yo le voy a decir para que él escuche el programa, para ver si de alguna manera u otra, como tú bien mencionas, se reivindica el nombre de este tipo, porque la verdad es que lo que me contestó, me dijo, ¿qué tú sugieres? Le dije, por lo menos una placa en calle 13, nombra a calle 13 que era su calle. No, y hacerle su esfinge, ponerle su espacio. Hay una ley de Belisario Porras en 1920 que... Eran muy allegados ellos dos, eran muy allegados. Correoso becó a Porras, sí. Fue su padre político. Ellos eran muy allegados. Mira tú. Se dice, tú quieres influir en un país... Por 10 años, 15 años, siembra un árbol. Por 20, escribe un libro. Si quieres tener más incidencias, cría un niño. Correoso crió a Porras. Yo hablé con y fíjate tú, y fíjate que la crianza fue brutal. Ahí está el hombre. Correoso no pudo manejar Panamá ni cambiarlo, pero sus descendientes. Su pupilo lo manejó la época republicana. Yo hablé con el ministro y me preguntó él qué podemos hacer. Ya parezco loco hablando de Correoso Andeboy. No, pero está bien. Esa es una bandera que tú tienes, que tenemos que ver cómo la empujamos, porque la verdad es que es verdad, los libros o las historias las escriben quienes ganan las guerras. Entonces, definitivamente Correoso no tuvo esa oportunidad o no tuvo esa trascendencia para que pelearan por él, y tú estás levantando una bandera. Un ejemplo de una figura que creo que el tiempo se está encargando de enaltecerla con justa razón, es Victoriano Lorenzo. Exacto. Y no quiero entrar en el detalle porque no es el tema. Pero quisiera aprovechar para terminar la idea que tenía. Dale. Cuando Buenaventura Correoso apareció. No, lo que estaba diciendo es que Justo Arosemena fue el que presidió la Convención de Río Negro, que establece esa constitución, que fue el paraguas oficial de los estados soberanos. Y que en esa convención se elige como presidente de lo que no se llamaba así, pero que era la Gran Colombia, a Tomás Cipriano de Mosquera. Y en el transcurso de ese estado soberano, sí, fue un estado que trajo mucho beneficio a Colombia, pero no al istmo panameño, porque ellos se quedaban con el dinero. Y al mismo tiempo hubo mucha inestabilidad política. Ya la comentó Andrés con la cantidad de presidentes que fueron defenestrados. Y eso lo criticó Justo Arosemena, a pesar de que él fue el forjador no solamente del Estado soberano, sino que presidió la Convención de Río Negro. Y él lo que decía es que el pecado original de la Convención de Río Negro es que fue establecida y fundada por un solo partido político, el partido ganador, el que era el Partido Liberal. Por eso fue que en 1885 hubo un drama enorme, y entonces viene Rafael Núñez, gana la presidencia, deroga la Constitución de Río Negro y se establece e inicia una guerra civil que acaba y que se convierte en el epílogo del federalismo. Desaparece el federalismo y Panamá nuevamente se convierte en un simple departamento hasta que en 1903 nos independizamos de Colombia, y eso sería otro tema. Pero sí, quería traer a colación esa idea que tenía, y para concluirla. Saludos al promotor de cultura que ha estado participando. No sé quién es, escríbeme en el correo. Promotor de cultura ha estado participando y estaba mandándome algunos comentarios del tema que son interesantes. No sé si ya, pues... No, solamente para terminar, decir que estas dos figuras nunca fueron antagónicas. Correoso no fue antagónico